Durante estos días, amados hermanos, estamos leyendo, escuchando la palabra de Dios, tomada de los evangelios, especialmente los relatos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es muy curioso que existe una especie de modelo o tipo en estos relatos, es decir, una estructura que se repite en contextos diferentes. Por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, ayer, capítulo 20, entre los versículos 11 al 18, veíamos a María Magdalena triste, acongojada, abatida y casi sin esperanza delante de un sepulcro vacío. Ese es el estado anímico de María Magdalena. Sin embargo, su esperanza es encontrar el cuerpo del Señor, porque todavía no logra creer en la resurrección. En un segundo momento, ayer veíamos a María Magdalena llorando, que se encuentra ahora con Jesús, pero no logra reconocerlo. Solo cuando el Señor la llama por su nombre, María Magdalena conecta con ese pasado. Hay un signo que le permite a María Magdalena reconocer a Jesús, ese mismo que lo vio crucificado, que luego lo llevaron a la tumba, ahora está vivo, ha vencido la muerte. Y María Magdalena, a través de la escucha de la palabra de Jesús, puede acceder a la resurrección de Cristo y creer. Es decir, a través de la palabra aumenta su fe y acoge a Jesús resucitado. Y en un tercer momento, veíamos a María Magdalena enviada por Jesús como apóstol de apóstoles. Es decir, ella recibe un encargo, una tarea de no quedarse con la alegría de ver a Cristo resucitado, sino compartirlo con sus hermanos, porque esta es la tarea que Jesús le otorga a María Magdalena. Hoy vamos a ver el mismo esquema, pero en otro escenario. El primer escenario es un grupo de apóstoles, dos concretamente, uno de ellos llamado Cleofás, van caminando desde Jerusalén hacia Emaús. Entonces lo primero que aparece es el camino, y es un camino invadido por la tristeza, un camino invadido por la desesperación, por la desesperanza, un camino en el que todos ellos se sienten perdidos, sin rumbo, sin sentido, en donde están retornando a su vida antigua. Emaús en las Sagradas Escrituras es un lugar muy importante porque en el contexto del libro de los Macabeos es el lugar geográfico que le permite a Israel derrotar a unos enemigos que intentaban imponer su pensamiento, quitarles la fe en Yahvé Dios, y allí logran ellos derrotar. O sea, es un lugar donde se libra una batalla decisiva. También estos discípulos de Emaús van tristes y derrotados, retornando hacia Emaús, dejando Jerusalén, que es el lugar donde se han dado estos acontecimientos de la pasión, la muerte de Cristo. Y ellos han escuchado hablar que el Señor está vivo, que el Señor ha resucitado, pero no lo han visto. Y recuentan lo que otros dicen, pero ellos todavía no acceden a la fe, no tienen esta experiencia de encuentro personal e íntimo con Jesús. Vemos aquí entonces la misma escena tipo, es decir, el mismo esquema. Una situación de tristeza, de desesperación, de pérdida de esperanza, de sentirse defraudados, desorientados. Sentir que ese Mesías en el que ellos habían depositado la esperanza, un Mesías guerrero, político, militar, los había defraudado. Van caminando. Esto es una imagen de la vida. La vida es un caminar continuamente. De hecho, la palabra Pascua significa paso. Y Jesús fue el caminante, el itinerante, que pasó del cielo a la tierra y que luego pasó de la tierra al cielo, que pasó de la oscuridad a la luz, que nos pasó a nosotros de la muerte a la vida. Y allí en ese caminar de sinsentido, de tristeza, donde van sin esperanza, el Señor se hace el encontradizo. Jesús aparece y les dice: ¿de qué están discutiendo entre ustedes? ¿Qué es lo que discuten? Ellos estaban cuestionándose quién tendría la culpa, por qué se sentían tan defraudados si el Maestro lo habían visto hacer grandes milagros, multiplicar los panes, caminar sobre las aguas, y ahora verlo allí derrotado ante el poder de la muerte y el poder político, el poder religioso. Estaban derrotados, tristes y sin sentidos. Y el Señor Jesús le dice: ¿de qué discuten? Y ellos le dicen: Señor, porque no reconocen a Jesús. Entonces le dicen: ¿eres tú el único forastero que no te has enterado de lo que ha acontecido aquí en Jerusalén? Ellos todavía no habían comprendido y Jesús inicia a explicarle las Escrituras. Y es aquí donde aparece el segundo momento. Miren que ayer el segundo momento es María Magdalena, que se encuentra con Jesús y lo reconoce cuando Jesús le habla. Es decir, a través de la palabra escuchada y acogida, María cree. Ahora ellos que habían escuchado antes las Escrituras desde el Antiguo Testamento, que la conocían, que decía que conforme a las Escrituras el Hijo de Dios, para salvar a la humanidad del egoísmo, del rencor, del pecado, de la envidia, no vendría a
imponer un reino a la fuerza, sino que su única fuerza sería la del amor, no la violencia. Dios no quiere someter a ninguno porque Dios respeta nuestra libertad. Entonces Jesús les explica las Escrituras, no les está diciendo que estaba predestinado el Mesías a morir de esa manera. No, sino que la muerte de Jesús, su muerte en la cruz, es la lógica consecuencia de una vida entregada. Una vida que se da por amor, en el amor y para el amor. Y allí ellos se inician a comprender las Escrituras y les arde el corazón como un fuego encendido en su interior. Entonces allí cuando se les despejan las dudas, se les ilumina el corazón, el entendimiento, le dicen, no te vayas, quédate con nosotros. Ya palpita la fe en sus corazones y empiezan poco a poco a despejar las tinieblas y poco a poco a dejar esa tristeza y sinsentido que les acompañaba en el camino hacia Emaús. Cuando la tarde cae y empieza a oscurecer, le dicen, no te vayas, quédate con nosotros. Esa es la fe clara oscura. Es decir, la fe tiene una parte luminosa y otra parte que es oscura. Porque caminamos todavía en el espacio y en el tiempo hacia la eternidad. Y el Señor escucha las plegarias de estos dos discípulos porque esta fe va creciendo en su corazón. De allí que sea tan importante escuchar la palabra de Dios para nosotros, para que suscite en nuestros corazones la fe y nos hace dirigirnos a Dios de manera confiada. Ellos le suplican al Señor que se quede. Jesús ya había dicho en el Evangelio de San Juan que todo aquello que pidan a mi Padre en mi nombre les será concedido. Jesús le está pidiendo, pidan y serán escuchados, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirán las puertas. Qué grande, hermanos, estudiar las Escrituras, conocer profundamente la palabra de Dios ante las dificultades, las oscuridades de la vida, ante los problemas, la enfermedad, la muerte, un fracaso. Vayamos a la palabra de Dios y encontraremos en ella siempre respuestas que iluminan eso que es oscuro para nosotros, que le dan un norte al sinsentido de nuestras vidas, que nos hacen incluso pasar de la tristeza al gozo y que redireccionan los pasos de nuestra vida. Entonces Jesús los escucha y se queda y hace un signo que es la tercera parte de esta estructura que les estoy explicando. Primero el camino, segundo Jesús que explica la palabra, les parte el pan de la palabra y ahora toma el pan y lo parte y se los entrega. Ellos inmediatamente conectaron con lo que estaba pasando, lo que había sucedido el jueves y el viernes. Jesús que celebró con ellos la última cena, Jesús que tomó el pan y le dijo, esto ya no es un pan simple, esto es mi cuerpo que se entrega por la salvación de todos. Esto no es un vino más, este es el vino de la nueva alianza, esto es un signo de mi sangre que será derramada por todos para la salvación del mundo. Es decir, Jesús está con ellos prácticamente celebrando la Eucaristía. Jesús que se hace el compañero del camino de la vida de los discípulos y de todo discípulo a lo largo de la historia. Jesús que nos ilumina con su palabra y Jesús que al partir de nuevo para nosotros el pan, es decir, nos hace recordar ese gran acontecimiento salvífico cuando celebró de una vez y para siempre la Eucaristía. Ellos reconocen al Señor al partir el pan. Así como María Magdalena reconoce al Señor ayer cuando le llamó por su nombre, ellos logran reconocer a Jesús cuando le explica la palabra y finalmente cuando parte el pan. Nadie había hablado como Jesús, nadie había hecho lo que Jesús realizó, nadie partía el pan de esa manera tan llena de amor y de entrega, diciéndoles que ese partir el pan es un signo de partir la vida y servir al otro, al más pobre, al necesitado, aquel que está en el sufrimiento, aquel que se encuentra triste y sin sentido, aquel que necesita ser defendido ante las injusticias y la opresión de los poderosos, políticos y religiosos y tantos otros que han desfigurado el rostro de Dios, que han olvidado que Dios es un Dios de amor, de perdón, de bondad y de misericordia. Y aquí entonces el estado de ánimo cambia completamente. Ya ellos pasan de la tristeza y la desesperación a la alegría, al gozo y a la esperanza. Y por eso su camino cambia también, porque su corazón está encendido de fuego, sus ojos se han abierto y con claridad pueden ver que Jesús está vivo, que ha resucitado y ha vencido la muerte, hoy y para siempre. Y entonces, ¿qué ocurre? Jesús los deja y ellos se van de nuevo hacia Jerusalén y asumen la tarea de compartir con sus hermanos la experiencia personal e íntima que han tenido con el resucitado. Lo mismo que narramos ayer en otro escenario, María Magdalena ante el sepulcro triste, sin esperanza, María Magdalena que encuentra a Jesús y lo reconoce a partir de la escucha de su palabra por la fe y sabe que ese es el Señor, y María Magdalena que asume la misión de compartir a Cristo con otros y de anunciar a sus hermanos. Hoy lo hacen también los discípulos de Emaús.
que nosotros nos sintamos llamados en el camino de la vida a encontrar en Jesús la luz de nuestro caminar. Por eso acudamos siempre a su palabra, vayamos a la Eucaristía y cada vez que el sacerdote toma la hostia y la parte, vamos a hacer memoria de un pasado cuando Cristo se inmoló por nosotros en la cruz y nos indicó el único camino que existe para la felicidad: amar, 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 hasta tal punto de entregar la vida por los demás. El único poder que no se impone por la fuerza, sino que desde el amor vence y convence. Y así nuestra vida se ilumina de gozo y de alegría y disfrutar a Dios en la belleza de la creación. Todo esto Dios lo ha dado para ti y para mí, para que seamos felices. Y asumir esa tarea misionera como lo hicieron los discípulos de Emaús. Fueron y anunciaron a sus hermanos que habían visto al Señor y que lo habían reconocido al partir el pan. Recordemos pues, el camino de la tristeza. Segundo, aparece Jesús con la palabra explicada y nos enseña el sentido de la vida verdadera donde se encuentra. Y tercero, Jesús al partir el pan nos está diciendo que Él se entregó por nosotros para darnos vida plena y feliz, de tal manera que también tú y yo podamos hacer del estilo de vida de Jesús nuestro estilo de vida, una entrega continua de amor por todos, especialmente por aquellos que más sufren, por aquellos que más lo necesitan. Te deseo un resto de día muy, pero muy feliz. Y recuerda suscribirte al canal de YouTube si no lo has hecho. Activa la campanita para que se activen las notificaciones. Y no te olvides, en Cristo la vida siempre es una nota mucho más sabrosa. Juanca Mendoza. Chao, chao.